El libro de Apocalipsis, y hoy vamos a estar leyendo solamente un texto en el capítulo 14, porque el capítulo 14 tiene varias divisiones. Tenemos al Cordero con los 144,000, tenemos la visión del ángel con el Evangelio eterno, y ahora vamos a estar estudiando el anuncio de la caída de Babilonia. Recuerda que este es un bosquejo de lo que estará pasando ya a partir del capítulo 15 en adelante. Es solamente una anunciación de lo que está pasando acá. Así que está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Usted lo puede ver en su Biblia y se va a dar cuenta lo que dice. Otro ángel le siguió. Los ángeles tienen una actividad tremenda en este libro. Dios bendiga a hermano Riaga, que vino de Guatemala, ¿verdad? Salvo y sano. Gloria al Señor. Entonces tenemos acá que hay otro ángel, y estoy hablando de que hay mucha actividad en este libro, mis hermanos, de ángeles. Noten bien cómo Dios contrarresta las cosas. Los demonios están en una actividad máxima, como nunca lo han estado. Pero los ángeles también están contrarrestando todo lo que los demonios están haciendo, porque es Dios el que está trayendo juicio. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y hasta ahí no más llega, no habla ya más. Eso se va a extender en el capítulo 17 de este libro que estamos estudiando. Ha caído Babilonia. Hablaremos entonces más sobre Babilonia en el capítulo 17. Pero ahora es suficiente verla representando a la humanidad, oiga bien, en una rebelión organizada en contra de Dios. ¿No cree usted que el diablo está trabajando locamente, así como dicen alguien, como truje chencho? No, el diablo está bien organizado. Pablo da la organización de Satanás en el capítulo 6 de Efesios. Algunas veces Babilonia proféticamente se refiere a la ciudad literal, y esto hay que ponerle atención. Otras veces se refiere al sistema religioso y al sistema político, todas derivadas del malvado carácter de Babilonia histórica. Usted se acuerda de Babilonia, ¿verdad que sí? Una ciudad que ahora no existe, está destruida. Saddam Hussein quiso reconstruir la ciudad y hubo la guerra contra él y ya no pudo seguir. Así que todo está abandonado. Ya algunos científicos han estado estudiándola, han hecho algunas excavaciones y se han sorprendido de la veracidad de la Biblia, de que realmente, hermano, era una ciudad esplendorosa, grande, fuerte, una ciudad conquistadora, con un gobierno totalmente preparado para conquistar, porque Babilonia se desarrolló bajo la influencia de Satanás. Note bien que Babilonia es el nido de toda la maldad que hay en el mundo, de las falsas religiones, de la adoración a Satanás, de la adoración a la madre e hijo. De ahí se originó la astrología, la adoración al sol, todas esas cosas que ahora han sido fomentadas por la Iglesia Católica, son cosas babilónicas, solo que los nombres cambian, pero la esencia de esa adoración es la misma. No ha cambiado nada al respecto. Por eso Dios castigó al pueblo de Israel tremendamente. Se lo llevó a Babilonia por 70 años porque estaba adorando a la reina del cielo, estaba adorando a Tamuz. Más adelante vamos a ver quiénes son. Y estaban adorando los dioses babilónicos y fenicios. Y bueno, era una avería terrible lo que había ahí. Y Dios se cansó y lo mandó en cautiverio.
Dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando se nos dice que Babilonia ha conducido a todas las naciones hacia la fornicación, la idea principal es la de una fornicación espiritual, o sea, la adoración de otros dioses. Sin embargo, nunca nos puede sorprender ver la fornicación espiritual acompañada de la inmoralidad que se está teniendo. Usted sabe que para Pablo predicar el evangelio no le fue cosa fácil, porque él ahí se dio cuenta que el evangelio realmente es poder de Dios. Porque sabe quiénes se arrepentían ahí en Éfeso, en Corinto, todas esas ciudades, aún hasta las sacerdotisas de los templos de Zeus, que andaban todas rapadas y fueron salvas y se unieron a la iglesia. Y bueno, Pablo tuvo que darles la doctrina, porque lo que sucede es que ellas querían estar rapadas también en la iglesia, y ellas no podían identificarse como nuevas criaturas en Cristo. Por lo tanto, andaban en la calle y la gente pensaba que eran las sacerdotisas de los templos paganos. Pero Pablo quería que ellas fueran diferentes, y les dijo que honroso era la mujer dejarse crecer el cabello, y que si no, pues entonces que se ponga un manto, ¿verdad? Para que se distinga de que ya no anda adorando a otros dioses, sino que ahora le está dando adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la destrucción de Babilonia, hermano, como lo dice acá, es profetizada desde el Antiguo Testamento. Note bien que Juan ya está viendo el cumplimiento, aunque aquí está viendo una visión, pero está viendo el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento está diciendo. Por ejemplo, vamos a tomar algunos textos, después, más adelante, pues vamos a ser más concretos en esto. Isaías capítulo 21, del 7 al 10, dice: y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Todo lo que oye Isaías, diciéndole al pueblo de Israel, de Judá, de que Babilonia va a caer, no va a permanecer. Note bien que Dios no tiene tiempo. Por eso dice la Biblia que para Él 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Uno pues puede vivir en esta temporada y morirse y nunca ver el cumplimiento. Pero eso no significa que no vamos a ser nosotros testigos de lo que va a suceder, porque de todas maneras la iglesia se va a dar cuenta. La iglesia aquí va a estar en el cielo cuando todo eso está pasando. Daniel capítulo 4, del 30 al 32. Aquí es donde cae Nabucodonosor, que es un tipo de el anticristo en esta ocasión. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Note bien las palabras de Nabucodonosor. Nabucodonosor, en otras palabras, aquí está pidiendo adoración. Tenemos a la bestia en Apocalipsis que pide adoración. El falso profeta obliga a toda la gente a adorar la imagen de la bestia. Y dice el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Eso le pasará al anticristo. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Note bien que la bestia es bestia, ahí en Apocalipsis. No es que se convierta en bestia, sino que sale una bestia, dice Juan,
vi que sale del mar, otra bestia que sale de la tierra. Pero aquí Nabucodonosor se convierte en bestia, pero una bestia que está bajo un juicio, dando a entender lo que le pertenece al alma es cancelado todo. Usted sabe que en el alma está el intelecto, está la conciencia, está la sensibilidad y está la voluntad. Todo eso es lo que a nosotros nos hace humanos. Pero Dios dice que iba a cancelar en Nabucodonosor su alma, dándole un corazón de bestia, que dando a entender se va a quedar con sus instintos solamente. Nosotros como seres humanos tenemos 5 instintos, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda usted cuáles son? El instinto de la adquisición. Nosotros queremos conseguir cosas para nuestras necesidades, también los animales. Instinto de preservación. Evitamos peligros, evitamos la muerte. Los animales también hacen lo mismo. Así que el animal protege a los suyos. Está el instinto del hambre y la sed. Nosotros buscamos la comida, buscamos el agua, lo mismo que hacen los animales, son instintos. El instinto sexual, lo mismo. El instinto de la responsabilidad. Quiere decir que esos son instintos que hay en el ser humano, aunque no tenga mente, aunque no tenga alma. Nabucodonosor pudo sobrevivir 7 años bajo el rocío del cielo, comiendo zacate, sus uñas largas, ya no se afeitaba, tenía la barba, como hoy muchos que ya están con la barba, yo creo que se están convirtiendo en bestias, que Nabucodonosor estaba igual. Y bueno, el punto es de que pudo resistir 7 años ahí en el monte. Ahora, me imagino yo aquellos que lo veían, ¿verdad? Movían su cabeza diciendo, pobre hombre, siendo un gran rey, ahora es una bestia. Hermano, a quien Dios quiere humillar, humilla, ¿verdad que sí? ¿Para qué se jacte el hombre si todos dependemos de Dios? Nosotros queremos que Dios nos bendiga, pues sirvámosle, seamos fieles a Él. Él tiene todo para nosotros. Mas sin embargo, si nosotros nos sublevamos, nos puede pasar lo mismo. Yo he conocido hombres que han tenido una inteligencia tremenda en el Evangelio. Ministros, estoy hablando de ministros. Hombres que se enorgullecieron después por lo que Dios les había dado. Se endiosaron. ¿Y qué sucedió? Perdieron su mente, les agarró la enfermedad del olvido y perdieron todo. Ahora, recuerde usted que para nosotros perder nuestra mente puede ser un abrir y cerrar de ojos. Grandes hombres con una mente espléndida les ha agarrado el Alzheimer disease, donde han quedado completamente fuera de órbita. Pensemos en el presidente Reagan, ¿verdad que sí? Pensemos en quién más. Usted puede tener ejemplos de gente que ha perdido su mente. Y esto, hermano, pues son enfermedades que vienen, pero también Dios usa esas enfermedades como juicio. Aquí fue un juicio contra el rey Nabucodonosor. Y dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hasta que reconozcas. Hermano, esto es lo que Dios quiere de nosotros, que reconozcamos. ¿Por qué yo estoy donde estoy? ¿Por qué tengo lo que tengo? ¿Y por qué Dios me ha dado estos privilegios en mi vida? ¿Será porque nosotros lo hemos conseguido por nuestra propia cuenta, por nuestros propios méritos? ¿O es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros? Dios ha tenido misericordia de nosotros. En Isaías capítulo 3, hermano,
tenemos otro pasaje, pero antes quiero decir que Nabucodonosor a los 7 años recuperó su mente y él mismo dice, y mi razón se me fue dada. Mi razón se me fue dada. Dando a entender que no pensaba como humano, pero a los 7 años, entonces su razón le fue dada. Esto es lo que pasa con aquellos que no le dan la gloria a Dios según Romanos. No le dan la gloria a Dios debido a que se han depravado. Dice que Dios les ha dado una mente no aprobada, una mente que es más bien una mente animal que humana. Por eso es que ahora usted ve a 2 hombres caminando de la mano, besándose en el público. Puede ver a el mismo gobierno, las mismas escuelas, ¿verdad?, tratando de infiltrar un concepto maligno en lo que es el género en el ser humano, tergiversando todo. Entonces, hermano, esa igualdad que ellos quieren poner ahí no es de una mente que está pensando justamente como Dios quiere que se piense, sino que están con una mente completamente depravada. Y ahí en Romanos capítulo 1 vemos nosotros que en el versículo 24, por cuanto ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, Dios los entregó, dice el versículo 24, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el versículo 28, vea lo que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Usted sabe que la torpeza es algo que el ser humano puede sufrir si se aleja de Dios. Ahí en el Salmo 73, Asaf estaba viendo la prosperidad de los impíos que maldecían a Dios, que venían contra Dios, y él dijo, bueno, yo en vano he lavado mis manos en la inocencia, de nada me ha beneficiado estar siéndole fiel a Dios, porque estos ponen su boca contra el cielo, estos se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería, y sin embargo los veo que están prosperando. Asaf se engañó. Asaf pensaba que ellos estaban bien, pero los miraba de lejos, ya empezó a codiciarlos. Pero ¿qué sucede? En el verso 15, si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Se da cuenta? Miró más lejos de lo que ellos tenían y hacían y lo que eran. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Ahora los ve de diferente forma. Cuando usted ve al pecador allá bien próspero, lo está viendo con sus ojos físicos, codiciando, pero que si los ve con los ojos espirituales, se va a dar cuenta que hay un mundo invisible, hay un sufrimiento que no se puede ver a simple vista en los que ellos están metidos. Pero ¿por qué hacía esto Asaf? Dice en el verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Este hombre estaba teniendo alta presión, ¿sí? O sea que el corazón le empezó a latir muy rápidamente y yo creo que le iba a dar un ataque al corazón. Y en mi corazón sentía punzadas.
Note bien que él está hablando de una forma literal acá. Literal. Pero luego dice el verso 22. Tan torpe era yo. ¿Se da cuenta? Esa es la condición de aquella persona, o el estado de aquella persona cuando peca, cuando fornica, cuando adultera, cuando roba, cuando quiere engañar, cuando quiere ocultar algo. Se entorpece esa persona y después hasta pierde la vergüenza. Ya no le importa que lo critique. No, si soy yo y qué, todos somos pecadores, dicen. Todos somos así, todos somos allá. Pero realmente, hermano, la torpeza hace cometer hechos que están más allá de la razón humana. Más allá. Usted sabe que los cananeos, ellos se metían con los animales. Tenían relaciones sexuales con los animales. Y Dios los arrojó de su tierra por ese gran pecado que había. El hombre, hermano, vive engañado. Es un hombre torpe cuando deja a Dios, por muy inteligente que sea. Se entorpece y empieza a hacer cosas que no convienen. Pablo en su razonamiento dijo: todas las cosas para mí me son lícitas, pero no todo ¿qué? Me conviene. ¿Se da cuenta? Eso es realmente saber analizar la vida, ver más allá y caminar viendo lo invisible. Pablo dice que nosotros no estamos caminando viendo lo visible, sino que lo invisible, aquello que está más allá, que el hombre común no puede ver. Y uno tiene que ver aquello que está en el mundo espiritual. Entonces, hermano, en Isaías 13 dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Isaías 13, 19. Note bien, la Biblia no niega que Babilonia era una hermosura de reinos, que era un ornamento de la grandeza de los caldeos. La Biblia no lo niega, le da su lugar. Pero dice, versículo 20, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ahí se cumplió la palabra. Note bien que ahí está. Hay ruinas ahí. Se cumple la palabra. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Y en sus palacios aullarán hienas y chacales, y en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Ahora, la forma más tremenda está en Isaías capítulo 14, del 3 al 11, y dice: en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. Mire la crueldad de Babilonia. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Ellos destruyeron el templo, destruyeron la ciudad de Jerusalén. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán.
porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en laguna de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Noten bien esta profecía. Esta profecía tiene su cumplimiento total en el libro de Apocalipsis, según vamos a estar estudiando cuando lleguemos al capítulo 17. Pensemos nosotros entonces sobre la identidad de Babilonia, ahí donde los teólogos están diciendo, no, Babilonia no es una ciudad literal. Otros dicen, sí va a ser literal porque va a ser reconstruida. Otros dicen, no, simplemente se habla figurativamente porque de Babilonia salieron todos los males y ahora pues en Roma se ha depositado todo esto y Roma es la que está precursando la llegada de todos estos males. Y otros dicen, no, solamente es una forma de llamarle también a Jerusalén. Le implican este nombre a Jerusalén. Así que hay muchas opiniones en la interpretación de esto. Pero vamos a ver qué nos dice acá la Biblia. Y vamos a estar viendo una opinión popular sobre la identidad de Babilonia. Y es que es una palabra codificada para Roma. Alguien dice, bueno, es que esa es una forma críptica de llamar a Roma Babilonia. Si usted busca ahí en 1 Pedro capítulo 5 versículo 13, dice Pedro que la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marco mi hijo, os saludan. ¿Dónde estaba Pedro cuando escribió esta carta? Estaba en Roma. Entonces, note bien lo que dice Pedro, le llama a Roma, le llama Babilonia. La iglesia que está en Babilonia, dice. Y elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo os saludan. Así que algunos piensan que esa es una palabra codificada para Roma que los cristianos usaban en ese tiempo para disfrazar referencias a Roma, especialmente cuando Roma perseguía a los cristianos, dando a entender, bueno, no le vamos a llamar Roma porque si nos descubren que estamos mencionándolos nos van a matar, así que llamémosle Babilonia, cambiemos ese nombre. Más adelante vamos a ver nosotros que también Juan le da un nombre figurativo a Jerusalén. Otro punto de vista es que el nombre Babilonia se refiere literalmente a la ciudad de Babilonia en el río Éufrates, esa ciudad que está destruida. Y en defensa de esta segunda opción, en este libro se colocan los nombres que también describen ubicaciones literales. Por ejemplo, lo que está en Apocalipsis 1:9 y menciona el nombre de la ciudad donde está esa iglesia, ¿verdad? Y es algo literal. Y también aquí Juan dice que estaba en la isla llamada Patmos, no es algo figurativo, es algo literal. En 2:1, capítulo 2, versículo 1, vea lo que dice ahí. Vamos a leerlo en la pantalla. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es una ciudad literal, no es un simbolismo. Y así sucesivamente. A menos de que sea identificado específicamente como figurativo. Lo que tenemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Mire lo que dice acá. Por eso cuando uno estudia la Biblia tiene que saber lo que es literal y lo que es figurativo. Muchas veces ahí mismo lo expresa. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿De qué ciudad piensa usted que se está hablando acá? ¿De qué ciudad? Léalo otra vez. De Jerusalén. Se está hablando de Jerusalén, pero note bien que no se menciona Jerusalén, sino que dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, por la contaminación que hay. Note bien que aquí se está hablando de la ciudad que el mismo anticristo construyó, y del templo y todo eso que construyó el mismo anticristo en los primeros 3 años y medio.
Y este templo va a ser destruido por Jesús. Entonces, un tercer punto de vista es que Babilonia se refiere al enemigo idólatra del reino del pueblo de Dios que ha existido en todas las generaciones desde la Torre de Babel. Noten bien que ahí se originó Babilonia. Babel, pues, es una manera de decir confusión, pero ¿será esto correcto? Porque en verdad, en el arameo, Babel quiere decir puertas de la ciudad, grandes puertas. Y más adelante vamos a ver esto. Pero sí, Babel fue fundada por Nimrod. Y Nimrod, pues, sí es un verbo, pero se convierte en nombre. Viene del hebreo Nimrod, que es rebelarse. Nimrod, rebelarse. Entonces, si nos vamos en el tiempo futuro, ¿verdad? Nosotros decimos Nimrod. Nosotros nos rebelaremos, ¿verdad? Con B de burro, como dicen ahí, ¿verdad? Nosotros nos rebelaremos. No rebelar. Rebelar con B de vaca, pues es otra cosa. Pero rebelar con B de burro, ¿verdad? Es venir en contra de algún gobierno, de alguna orden, no obedecer. Así que tenemos acá a Nimrod, que en verdad quiere decir rebelión. Se puede decir de esa manera, pero en sí, Nimrod quiere decir nosotros nos rebelaremos. Entonces vemos acá que hay un tercer punto de vista que se refiere al enemigo idólatra del reino del pueblo de Dios que ha existido en todas las generaciones desde la Torre de Babel. Posiblemente los lectores originales de Juan identificaron a Roma como el epítome del babilonismo en su día. Y los lectores posteriores han visto varias otras manifestaciones de ello a lo largo de la historia. Al ver este lugar como la ciudad literal de Babilonia, no excluye futuras implicaciones de los sistemas religiosos y políticos que han surgido de esa ciudad, que se convierten en el foco de la revelación en los capítulos 17 y 18. Dando a entender, bueno, la ciudad no está, no existe, pero dejó sus vestigios. En otras palabras, lo que Babilonia estableció en su religión fue transmitido a las otras naciones hasta que llegó a Roma. Y de Roma pues se trajo para América. Y esto, hermano, ha cultivado entonces creencias que se difieren una con la otra de todas maneras. Y es una confusión ahora. Yo creo que el hombre está nuevamente levantando la Torre de Babel con diferentes formas de interpretación de la Biblia. Todos queremos tener la verdadera razón. La Biblia es clara, la Biblia es sencilla. La Biblia no hay que ponerla tan sofisticada en sus interpretaciones, porque la misma Biblia se interpreta a sí misma. Lo que pasa es que cuando el hombre tiene una idea, cuando tiene una creencia, no acepta los pasajes paralelos, ni le pone atención a los contextos. Una de las reglas de la interpretación de la Biblia es tomar el pasaje en su sentido común. Cuando dice que Jesús entró montado en el pollino, eso es literal. Hay que leerlo de esa manera. Cuando se dice que resucitó a Lázaro, es literal. Hay que tomarlo, no hay que darle otra interpretación a eso. Son milagros físicos, literales, que fueron vistos por los demás que estaban ahí presentes. Entonces, esto, hermano, hay que tomarlo muy en cuenta. Así que Babilonia personificará la impiedad en el mundo durante la tribulación, como ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad desde su origen en la Torre de Babel. Eso lo tenemos ahí en Génesis capítulo 11, del 1 al 9.
Déjeme corroborar este pasaje para ver si lo escribí bien, para que usted lo anote, si está anotando. En Génesis capítulo 11, vemos nosotros ahí que hay una manera de que el hombre se revela por primera vez después del diluvio. Porque todos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. A no entender que se entendían todos bien. Y cuando la gente se entiende, hermano, forma un gran ejército. Forma baluartes, fortificaciones. Nadie que esté en la NASA o dentro de lo que son los centros universitarios o con respecto a la invención de algo, si no se comunican y se entienden, hermano, no llegan lejos. Pensemos solamente en una familia, donde el esposo dice una cosa y el esposo dice otra cosa y los hijos dicen otra cosa. Hermano, razón tuvo Jesús de decir que una familia, un pueblo que esté dividido no puede seguir hacia adelante. La comunicación es muy importante. Así que el primer juicio que Dios mandó fue confundir la lengua de los que estaban construyendo la Torre de Babel. Pero Dios no iba a dejar todo eso sin confusión. Esas lenguas tenían que ser unidas otra vez. ¿Cuándo pasó eso? En el día de Pentecostés. Porque el Espíritu Santo impartió nuevas lenguas a los que estaban ahí, y del aposento alto salió la palabra del Señor en diferentes idiomas, pero abarcando al unísono a todos aquellos que estaban escuchando. De tal manera que Pedro bautizó más de 3,000 personas. Eso es cuando Dios habla uniendo las lenguas para traer bendición. Así que Babilonia, hermano, está personificada ahí en Apocalipsis. Todo comenzó desde la Torre de Babel hasta Apocalipsis. Y es como mencionar el Hollywood, que en verdad representa una ciudad, pero al mismo tiempo está representando un entretenimiento o la cuna del entretenimiento. Cuando alguien menciona Hollywood, no está diciendo solamente la ciudad, está diciendo también de el entretenimiento que hay ahí. Así también con el nombre de Babilonia se puede mencionar la ciudad, pero también se puede mencionar el sistema mundial antidios, y al mismo tiempo es el nombre de la ciudad concreta. ¿De dónde viene el nombre de Babilonia y qué significa? El nombre de Babilonia proviene del acadio Babil, Bab, B grande y B pequeña, Babil, que significa puerta del Dios o puerta de los dioses. Note bien lo que significa Babilonia. Babilonia no significa confusión. No, significa puerta de los dioses. Y esto es muy significativo, hermano, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que entrelazarla. La Biblia no tiene nada independiente en su contenido. Eso es como cuando usted agarra algo y lo está, una cadena, y está poniendo, ¿verdad?, esas uniones. Entonces, así es que se estudia la Biblia. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad?, especialmente cuando estemos en el capítulo 17. Porque note bien que Babilonia viene a ser la puerta del Dios o puerta de los dioses. Todo aquel que se quería iniciar en las cosas secretas tenía que meterse a las disciplinas estrictas de Babilonia. Note bien con lo que pasó con los varones hebreos, que ellos fueron metidos a disciplinas y a estudios estrictos. Y no solamente aprender el lenguaje babilónico, o sea, el arameo o el acadio, sino ellos también tenían que aprender a meterse en el mundo
esotérico, mundo espiritual. Note bien que Daniel vino a ser jefe de los magos, vino a ser jefe de los adivinos. Pero Daniel no estaba en la misma plataforma o en el mismo ámbito de los magos, que ellos interpretaban las cosas estudiando las estrellas. Usted sabe que antes de que Dios trajera la palabra escrita, aún la palabra oral, el hombre conocía las cosas de Dios y conocía el futuro a través de la astrología. Y más adelante viene entonces la palabra del Señor, donde Dios empezó a hablar más directamente con un pueblo especial. El mundo entero, como Babilonia, Egipto, todo lo que era Asiria, todos ellos se comunicaban con el mundo espiritual a través de las estrellas, a través de la astrología. Y lo que le estoy diciendo en este momento, guárdelo en su mente, porque esta información la va a servir después, cuando ya nos metamos en esto. Son bases que le estoy dando. Entonces, si usted va ahí a Romanos, en Romanos nosotros encontramos la manera en que Dios se comunicaba con el hombre cuando no había Biblia, cuando no estaba el Tanaj, cuando no estaba el Torah. Ahí en el capítulo 1, versículos 19 y 20 de Romanos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Quién manifestó esas cosas? Dios mismo. ¿Cómo lo manifestó? Miremos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sabe que llegaron los magos a visitar a Jesús? Porque hubo una estrella que les anunció que Jesús, que el rey había nacido. Y ellos, en base a esto, ellos llegaron exactamente a la ciudad donde estaba Jesús. Y así sucesivamente tenemos nosotros, hermano, al hombre estudiando los cielos para poderse encontrar con lo que Dios es. Tenemos otro pasaje que está en el Salmo 19. Y este salmo usted lo tiene que entender, porque este salmo se divide en dos secciones importantes. La primera sección corresponde a lo que leímos en Romanos, acá, 1:20, que el hombre conoce a Dios a través de las cosas creadas. Y la segunda sección es que el hombre conoce a Dios a través de lo escrito. Vea usted lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia que la obra de sus manos. Pero no solamente de verlo, sino que es de interpretarlo. Yo le voy a decir algo a usted. Cuando usted ve una ventana grande, pero que puede ver lo que está afuera. Pueden haber 10 personas viéndose la ventana, pero algunas pueden estar apreciando el arte que se usó para hacer esa ventana, las decoraciones, qué grande la ventana, qué hermosa, qué figuras, contemplando la ventana. Pero van a haber otros que no están contemplando la ventana, están contemplando a través de la ventana. Están viendo hacia afuera, están viendo lo bello que hay allá. ¿Se da cuenta? Entonces, eso ya depende de la capacidad de interés que el hombre tenga para conocer a Dios. Podemos nosotros contemplar solamente lo físico y quedarnos ahí, o irnos más allá de lo físico. ¿Qué estoy viendo yo? Ese mundo espiritual, ese mundo esotérico, eso que no se puede ver a simple vista, que hay que pagar un precio, hay que pensar más profundo, hay que meterse en las cosas meticulosas de Dios para uno poder ver
Y es así como se conoce la voluntad de Dios. Entonces los astrólogos, ellos conocían esas cosas, los que estudiaban las estrellas, conocían esas cosas por medio de los mensajes que recibían. Por eso dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, porque nadie está hablando, simplemente es por estudios, por analizar. ¿Usted ha ido alguna vez a pasear a algún sitio y de repente está frente a un panorama tan hermoso, paisaje que hay, lagos, cataratas, cosas naturales hechas por Dios que inmediatamente le hacen pensar en Dios? Mientras que otros están viendo los ríos y los árboles y todos los pájaros volando, usted se metió más allá todavía y está dándole a Dios la honra y la gloria y dice, qué lindo es mi Dios, qué tan hermosas cosas ha hecho. Usted se transporta a otro mundo porque está recibiendo un mensaje, hay una apreciación de parte suya. Cuando se está en el colegio y se está estudiando música, como también otras clases, muchas veces se invita a los estudiantes, o es una forma de ellos cumplir con sus tareas, de ir a ver, digamos que si está estudiando piano, de ir al teatro, a apreciar, a tener una clase de apreciación para, ¿verdad?, oír tocar este pianista. Entonces el inteligente va a hacer algo. El inteligente no va a ver al pianista que está revolcándose tocando el piano y levantando el pie. No, el estudiante va a estar poniéndole atención a qué cosas, a la música, la manera en que está sonando el piano, la manera en que esa música, las notas, sí, o sea, musicales, acordes, todo lo tiene que estar poniendo en su mente. ¿Por qué? Porque va a venir un examen después. Va a venir un examen. ¿Qué fue lo que tú apreciaste en él? ¿Qué viste? ¿Verdad? ¿Tocó la de Beethoven o tocó la de quién más? Ustedes muchachos que estudian música. Entonces, hermano, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz acerca de la apreciación. ¿Y qué más dice? Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Ok, eso es solamente lo que Dios ha creado para darle un mensaje a los hombres, pero eso cambia. Ahora viene Dios y da ahora una forma de comunicación más especial para un pueblo escogido, de donde va a salir también el mensaje al mundo entero, porque Dios hizo a Israel un pueblo de sacerdotes. Entonces ya el salmista está hablando de cómo se entendía antes a Dios, pero ahora, ¿cómo entiendo yo a Dios hoy? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Note bien lo que hay una profundidad, hay algo más cerca al corazón del hombre. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Mira, ahora hay sabor. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué hacen para entender a Dios, para meterse con Dios? ¿Van así a los valles, van afuera a ver los paisajes?
se quedan viendo a los cielos y ven las constelaciones, las estrellas, para apreciar a Dios, o se van a la Biblia. ¿A dónde realmente vale la pena irnos? A la palabra del Señor, para poder entender a Dios, para podernos meter en ese mundo espiritual. Pero si alguien no lee la Biblia y solamente viene a la iglesia y dice que es evangélico, pero ni le pone atención a la palabra del Señor, pasan los años, ese hombre o esa mujer no ha contemplado la grandeza de Dios. Todavía no sabe nada de Dios. No se ha metido al mundo espiritual. ¿No te ven lo que dice Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo, que dice, morará bajo la sombra. Habitar bajo el abrigo del Altísimo es practicar aquello que debemos de practicar para que nos metamos a esa sombra. La sombra es el mundo espiritual, es donde Dios tiene el secreto de la revelación para aquellos que le buscan. Luego dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, hermano, eso es lo que el hombre tiene que hacer. El hombre puede conseguir de Dios cosas hermosas. Mire, si a partir de esta noche nosotros nos proponemos en conocer más a Dios, en meternos más con Dios, orando y leyendo la Biblia, déjeme decirle que no pasan ni un mes y usted va a empezar a ver cosas tan hermosas en el mundo espiritual. Va a empezar a entender cosas maravillosas y aún hasta su carácter cambia. Mire lo que pasa con este salmista. Está diciendo que quiere ser más íntegro. Le da deseo ahora de meterse para agradar a Dios. Ahora, hay otra pregunta acá. ¿Estaba realmente la Torre de Babel en Babilonia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaba realmente la Torre de Babel en Babilonia? La historia de la Torre de Babel en la Biblia nunca menciona específicamente a Babilonia, sino que solo hace referencia a la ciudad y la torre. Se cree que los escribas hebreos asociaron la Torre de Babilonia debido a una mala interpretación del nombre acadio de Babilonia, que significa puerta de los dioses, con la palabra hebrea para confusión. Y como en sí Babel es una confusión, pero Babilonia no quiere decir confusión, quiere decir puerta de los dioses. Entonces lo asociaron y dijeron, bueno, pues ahí está. Ahora, los zigurats que hay ahí en Irak, que son las torres, porque no solamente ahora, más después no solamente hubo una torre, hubieron muchas, se llaman zigurats, que muchos tienen 12, ¿cómo decir? Escalones o layers, que tiene que ver con la astrología, con el zodiaco. Entonces tenemos ahí, hermano, que todo esto tiene que ver con la adoración a las estrellas, al sol, a la luna, todas esas cosas. Babilonia era el centro del mundo civilizado y el paganismo. Al corromper el símbolo divino, como ya había sucedido, tenía la oportunidad de enviar a todos los rincones de la tierra su falsificada imitación de la verdad mediante los misterios, oiga bien, que fueron adoptados por el gran sistema central de Babilonia. Babilonia tenía misterios tremendos. En Isaías 47 el mismo Dios se los reconoce. Ahora, hay un escritor llamado Alexander Hislop. Alexander Hislop, él escribió un libro llamado Las dos Babilonias. Este es un libro odiado por la Iglesia Católica, porque ahí revela en sí las cosas místicas de Babilonia que realmente son tomadas por la Iglesia Católica. Y se lo voy a leer así directamente y
son compendios que tomé de este libro. Él dice, le puse las dos Babilonias porque él dice que está la Babilonia del Antiguo Testamento, la Babilonia que ejerció su poder y sus conquistas y que levantó todas estas enseñanzas malignas que se fueron a las otras naciones. Y las conquistas fueron los que realmente ayudaron a esta propagación. Entonces dice que está la Babilonia del Antiguo Testamento y está la Babilonia del Nuevo Testamento. Alexander dice que la Babilonia del Nuevo Testamento es la Iglesia Católica de Roma. Por eso la Iglesia Católica odia este libro. La Iglesia Católica odia dos libros. La misma Biblia la odia, pero no cualquier Biblia. Odia la Biblia Reina Valera. Porque la Reina Valera pues no tiene modificaciones. Y no se le pueden hacer modificaciones. Han tratado, pero no pueden, porque la Reina Valera viene de el texto recibido, que es del siglo II. De lo demás, las demás Biblias vienen del siglo IV. Entonces, y hay muchas copias del texto recibido. Está la copia original está en Francia, en Asiria, en todos esos lugares hay muchas copias, así que no pueden cambiarle. Pero cuando la Iglesia Católica agarró las nuevas versiones que ahora están teniendo y todo esto, no vienen del texto recibido, sino que vienen de las otras versiones que ellos tienen en su poder, que han sido cambiadas terriblemente. Usted sabe que los Solo Jesús ya sacaron su propia Biblia, ya lo sacaron, donde niegan la Trinidad completamente y le cambian las palabras, dando a entender que Jesús habla diciendo que Él es el Padre. Y eso es peligroso. Usted cuando vaya a la librería tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Si usted compra la nueva versión internacional, se va a dar cuenta que hay muchos pasajes bíblicos que omitieron, se lo borraron. Eso no existe. Y ahí donde tiene que darle la gloria a Dios, a Cristo como Hijo, como Dios, todo eso lo quitan. Lo quitan. Lo que dice Pablo a Timoteo, donde dice, Dios fue manifestado en carne, porque ese pasaje habla de Cristo, le quitaron la palabra Dios y le pusieron Él fue manifestado en carne. No, ahí donde dice Felipe, el etíope Felipe, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, eso se lo quitaron. Se lo quitaron. ¿Y cuántos creyentes hoy en día están usando la nueva versión internacional? Terrible eso. Entonces estas Biblias le están quitando, cuando Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo eso se lo quitan. Y si lo dejan, hay algo abajo que dice, este pasaje no está en los originales y fue agregado por fulano y fulano. O sea, para quitarle credibilidad. Si usted tiene la Reina Valera, guárdela. No importa que esté viejita, pero ahí guárdela, porque ya no están haciendo publicaciones de esta Biblia con el contenido que tiene. Entonces voy a leer aquí acerca de la Gran Babilonia, lo que dice Alexander Heslop, para que usted se dé cuenta, más o menos, si tenga una idea de lo que él habla de Babilonia. Dice así: nunca ha existido ninguna dificultad en la mente de ningún lector culto para identificar a la mujer que se sienta sobre los 7 montes y que tiene escrito en su frente un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, por la apostasía de Roma. Ninguna otra ciudad del mundo ha sido celebrada como lo ha sido Roma por su situación sobre las 7 colinas.
Igualmente ha resultado fácil demostrar que la iglesia que tiene su asiento y sus cuarteles en las 7 colinas de Roma podría ser llamada más apropiadamente Babilonia, por cuanto es la sede principal de la idolatría en tiempos del Nuevo Testamento, así como la antigua Babilonia fue la sede principal de la idolatría en tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, los recientes descubrimientos hechos en Asiria, considerados con respecto a la historia y a la mitología del mundo antiguo, bien conocidas pero mal interpretadas, demuestran que en el nombre de Babilonia la Grande hay mucha más significación que esto. Siempre se ha sabido que el paganismo fue bautizado por el papado, pero Dios está poniendo de manifiesto ahora que el paganismo que Roma ha bautizado es, en todos sus elementos esenciales, el mismo paganismo que prevaleció en la antigua Babilonia cuando el Señor quebrantó ante Ciro las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ahora el juicio de ella se está apresurando, y al tiempo que éste se aproxima, la providencia de Dios, conjuntamente con la palabra de Dios mediante la luz que brota de todas partes, hace cada vez más evidente que Roma es ciertamente la Babilonia del Apocalipsis, y que el carácter esencial de su sistema, los grandes objetos de su culto, sus fiestas, su doctrina y su disciplina, sus ritos y ceremonias, su sacerdocio y sus órdenes religiosas, se han derivado de la antigua Babilonia. Y finalmente que el Papa mismo es verdadera y propiamente el representante directo de Belsasar. ¿Ustedes saben lo que le pasó a Belsasar, verdad? Mandó a traer todos los utensilios de la casa de Dios y lo mezcló con la oración a sus dioses. En la lucha que se ha empeñado contra las pretensiones de dominación de Roma, todo se ha reducido con demasiada frecuencia a refutar y a rechazar la presuntuosa jactancia de que ella, la Iglesia Apostólica, Católica y Romana, fuera de la cual no hay salvación, es la madre y la señora de todas las iglesias. Ve usted los católicos ahora diciendo, tienen que estar en la verdadera iglesia. Nosotros somos la verdadera iglesia. Pero Cristo nunca dejó una imagen de la Virgen María, y ni tampoco dijo que se hicieran imágenes y que adoraran a ellos. Y que no habló del purgatorio, ni nada de eso, hermano. Dice acá, yo las veo demasiado semejantes a la iglesia que se congregó aquella noche en que el pontífice rey de Babilonia, hablando de Belsasar, en medio de sus miles de señores, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora salieron unos dedos de una mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. ¿Y cuál era lo que escribía? ¿Alguien se recuerda? Mene, mene, tekel uparsin. ¿Qué significa eso? ¿Pesado qué? Y ha sido hallado falso. Falto es la palabra. De este modo, sigue diciendo Alexander, de este modo tenemos evidencia de que Egipto y Grecia tomaron su religión de Babilonia. Ya saben ustedes la mitología de estos países. Tenemos igual evidencia de que los sistemas religiosos de los fenicios procedieron de la misma fuente. Todo lo que Israel adoraba había venido de Babilonia, pero estos países se habían apropiado de estos dioses. Macrobio fue un escritor entre los 370 y 430 a.C., ahí en Roma. Macrobio demuestra que la característica distintiva de la idolatría fenicia debe haber sido importada de Asiria, que según los escritores clásicos incluía a Babilonia. El culto de la Venus arquítica, dice él, floreció antiguamente tanto entre los asirios como ahora lo hace entre los fenicios. Entonces él brinca y habla de la madre y el hijo. Así también ocurre en aquellos países de Europa donde se ha difundido completamente el sistema papal. En la Italia papal, como lo admiten por lo general los viajeros, toda apariencia de culto al Rey eterno e invisible está casi extinguida. En tanto que la madre y el hijo son los grandes objetos de culto en esos países. Veamos en México, la madre y el hijo son los grandes objetos de culto. Hoy habla más de la Virgen María que de Jesús.
y nos condenan a nosotros porque dicen que nosotros odiamos a la Virgen María. Los evangélicos odian a la Virgen María, de tal manera que hay unos evangelistas, predicadores, pastores que se ven comprometidos a hablar muy bonito de la Virgen María para darles a entender de que no, que nosotros pues no aborrecemos a la Virgen María, y en lo que ellos están hablando están diciendo cosas que no deben decir de la Virgen simplemente para agradar a los católicos. Hermano, nosotros no estamos desechando a la Virgen María. Y bueno, ahora ella no fue virgen después de que tuvo a Jesús y tuvo más hijos. Pero la Iglesia Católica dijo que no son hijos de María, son hijos de José. Es que estaban hechos cuando se casaron. Bueno, dice, así exactamente ocurrió en Babilonia con respecto a esto último. Los babilonios en su religión popular rendían culto supremo a una diosa madre y a un hijo que estaban representados en cuadros y en imágenes como un niño o hijo en los brazos de la madre. Eso lo va a ver usted también en la religión de la India. Desde Babilonia, el culto de la madre y del niño se extendió hasta los confines de la tierra. En Egipto, la madre y el niño eran adorados bajo los nombres de Isis y Osiris. En la India, aún hoy en día, se le adora como Isi e Iswara. En Asia, como Cibeles y Deuios. En la Roma pagana, como Fortuna y Júpiter, o Júpiter el joven. Pero ahora le cambiaron nombre, ¿se dan cuenta? Ahora ya no es Fortuna ni Júpiter niño. Ahora es María y el niño Jesús. Pero no crean ustedes que esta María que está teniendo el niño es realmente la María de la Biblia. Es la Semiramis y Tamuz que creó Babilonia en su religión. En Grecia, como Ceres, la gran madre con el niño en su seno, o como Irene, la diosa de la paz, con el joven Pluto en sus brazos. E incluso en el Tíbet, en la China y en el Japón, los misioneros jesuitas se sorprendieron al encontrar la réplica de la Madonna y de su hijo, adorarla tan devotamente como en la propia Roma papal. En Xinmu, la Santa Madre de China, mira, hasta la China tiene la madre, tiene madre. ¿Sí? No, China tiene la madre. En Xinmu, la Santa Madre de China se la representa como un niño en sus brazos y un halo a su alrededor. Exactamente como si se hubiera contratado un artista católico romano para hacerla. Está en China, pero lo hicieron al estilo romano. El hijo en Asiria. Hay fundamento para creer que el original de esa madre tan adorada fue Semiramis, ya mencionada, quien, como es bien sabido, fue adorada por los babilonios y en otras naciones del oriente, y que bajo el nombre de Rea fue la gran diosa madre. Sin embargo, fue del hijo de quien ella derivó toda su gloria y todos sus títulos para la deificación. Ese hijo, aunque representado como un niño en los brazos de la madre, fue una persona de gran estatura e inmensos poderes corporales, así como dueño de los más fascinantes modales. En las escrituras se le menciona bajo el nombre de Tamuz. Y note bien que en el calendario hebreo, el cuarto mes de los hebreos, en el año religioso, se llama Tamuz también. Pero es conocido comúnmente entre los escritores clásicos con el nombre de Baco, el lamentado. Usted sabe que ahí en Corinto, en Éfeso, tenían un templo para los borrachos. En otras palabras, usted tenía que ir a adorar ahí, pero bien borracho. Si no llegaba borracho, no llegaba espiritual. Tenía que estar bien borracho para darle gracias a Baco. Baco estaba ahí metido en ese templo usted. Así que usted iba al primer templo y iba a darle usted la adoración a Zeus metiéndose con las prostitutas. Eso se llama una adoración sensual. Imagínese, habían más de 1000 sacerdotisas ahí usted. Así todos iban a la iglesia, fíjese.
Todos los días estaban ahí en la iglesia, los ingratos. Y luego se tenían que ir a Baco. Y allá en Baco, mire, tomar. Y ya cuando estaban bien emborrachados, entonces ya se comunicaban con Baco. Bien borrachos todos. Entonces, ahora usted y yo entendemos por qué la Biblia prohíbe todas esas cosas, ¿verdad que sí? Porque cuando se hace eso, entonces se está regresando a esos tiempos de adoraciones malignas. ¿Se da cuenta? Y así sucesivamente, los bailes que ahora están pasando, esos bailes, es el regreso a la forma en que adoraban en Éfeso los griegos, la forma en que los griegos adoraban a sus dioses, bailando. Entonces se está metiendo ese espíritu maligno en las iglesias para que se regrese a la misma forma de adoración. Usted sabe que cuando Moisés venía bajando con las tablas, ese griterío que él vio no fue solamente el griterío. Él vio que todos estaban bailando, emborrachándose y adorando al becerro de oro. Y eso le dio a él coraje y quebró las tablas de piedra. Veamos nosotros una referencia bíblica sobre esto. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Lo que estamos hablando hoy, hermano, es muy importante para el estudio que viene del capítulo 17 de Apocalipsis. Usted pues ya va a tener alguna noción. Ezequiel 8:14 dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Ezequiel fue llevado por Dios, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando ¿a quién? A Tamuz. Estaban adorando al niño. Al niño que estaba en los brazos de Semiramis. Uno dice Semiramis. A mí me gusta más decir Semiramis, pero dicen que se dice Semiramis. Bueno, pues yo digo Semiramis para que... Pero si digo Semiramis es la misma mujer. El lamentado, representado y adorado como un niño en los brazos de su madre. Note bien que hasta a Tamuz también se le llamó Baco. Era el mismo Tamuz, era el mismo hijo. Por eso usted tiene el niño de Achote. ¿Cómo se llama? El niño de Atocha. El niño de Atocha tiene el... ¿Qué más? Al niño Fidencio. ¿Y dónde está ese niño Fidencio? En México. Tremendo usted, el niño Fidencio. ¿Qué más puede cooperar con esto? ¿Qué otro niño tienen por ahí? Bueno, tienen un montón de niños héroes, pero eso es otra cosa. Pero note bien que, por ejemplo, la Virgen María, la Virgen de la Concepción, la Guadalupana, la del Auxilio, en diferentes, tienen a María en diferente forma. Así que, ¿cuál María es la verdadera, pues? ¿Cuál es la verdadera? ¿Se da cuenta de lo que es la idolatría? Así que estas mujeres estaban ahí realmente endechando a Tamuz. El lamentado, representado y adorado como un niño en los brazos de su madre, parece haber sido, de hecho, el esposo de Semiramis. ¿Y quién fue el esposo de Semiramis, caballero? ¿Ah? Dígalo. Nimrod. Y que su nombre Nino, porque así le llaman también, por el que es conocido comúnmente en la historia clásica, significa literalmente el hijo. Cuando Semiramis, la esposa, fue adorada como Rea, cuyo gran carácter distintivo era el de la gran diosa madre, la unión de ella con su esposo, bajo el nombre de Nino o el hijo, fue suficiente para dar origen al culto especial de la madre y el hijo. ¿Por qué? Porque Nimrod volvió a nacer, se metió en el vientre de Semiramis y volvió a nacer con este niño. Esa es la confusión y es la misma cosa que los solo Jesús están enseñando y lo creen. Los solo Jesús piensan que el Padre se metió en el cuerpo de Jesús, que Jesús no es hijo en verdad, el hijo no existe. El Padre se metió, así como Nimrod se metió en ese cuerpo.
el Padre se metió. Entonces Jesús anduvo por la tierra, pero no era el Hijo de Dios, no era la segunda persona de la Trinidad. Cuando Jesús decía, mi Padre y yo uno somos, mi Padre que está dentro de mí y este estuche que está acá, somos uno. Precisamente eso es lo que Jesús quería decir, según ellos. Así que todas esas doctrinas hay que tener cuidado, que viene de todo esto acá. Así como Nimrod se metió en el vientre de Semiramis y luego nació el hijo, era el mismo Nimrod que estaba ahí. Así que el cuerpo de Tamuz era solamente un estuche. Y así quieren hablar también ellos del Padre y el Hijo, a que nosotros adoramos, a Jehová y a Jesucristo. Por eso al Padre ahora no se llama Jehová, se llama Jesús. Por eso tienen que bautizar en el nombre de Jesús. Ellos tienen que hablar solamente en el nombre de Jesús. Y ellos no, cuando oran a Jesús, ellos no dicen como nosotros, como ordenó Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Cuando Pablo en Efesios capítulo 5 dice, orando a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ellos no oran en el nombre de Jesucristo porque si no, están diciendo no hay uno sentado a la diestra. No hay nadie sentado a la diestra, dice. A la diestra de Dios. Dice que la diestra es el poder de Dios. Qué tremendo. Bueno. Así que la unión de ella con su esposo, bajo el nombre de Nino o el hijo, fue suficiente para dar origen al culto especial de la madre. Semiramis era llamada la reina del cielo. ¿Cómo se llamaba entonces Semiramis o Semiramis ahí en la Biblia? La reina del cielo. Y hay acá, hermano, dos pasajes bíblicos que vamos a leer. Su influencia cautivó a las mujeres judías. Note bien, por eso Dios lo mandó al cautiverio, por esto. Su influencia cautivó a las mujeres judías que dejaron de adorar a Jehová por adorarla a ella. Sí que estaban adorando a la mujer, así como los católicos ahora adoran a María. Jeremías 7:18. Miren lo que dice. Jeremías 7:18. Aquí ya están adorando al Hijo en Ezequiel 8:14, pero miren Jeremías 7:18 lo que está pasando. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo, a Semiramis, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Se da cuenta? Están adorando a Semiramis. Ahora, los católicos, al leer este pasaje, ellos dicen que la reina del cielo es María. ¿Se da cuenta? Por eso hay que adorarla, porque todo esto está hablando de María. ¿Se dan cuenta? Estamos, María es la madre del cielo, la reina del cielo. Veamos en Jeremías 44:19. Y quizás leamos un poco más, 2 versículos después, porque usted se va a dar cuenta de la ignorancia que hay. Yo dije al principio que cuando alguien empieza a adorar y a deshonrar a Dios es porque ya está entorpecido. Versículo 19. Note bien lo que dicen las mujeres. Vamos a leer el versículo 18 porque habla de eso ahí. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Mire qué fe la que tenían estos judíos. Ellos tenían una fe en alguien que no podía hacer nada. Y ellos pensaban que lo que conseguían era porque la reina de Semiramis se lo estaba dando. No era Jehová. Se olvidaron de la maravilla de Dios. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Miren, la familia entera estaba aquí unida. Y el versículo 20 dice, y habló
Jeremías a todo el pueblo, de los hombres y las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy, el castigo que vino. Entonces, hermano, aquí nosotros hemos hablado de algo muy importante que tenemos que guardarlo y conocerlo. En términos de un minuto le voy a leer esto que habla sobre Nimrod, porque es muy importante que se lo lleve esta noche. Ya que se habló sobre Semiramis, hoy se va a hablar sobre Nimrod solamente en este minuto. Este Nino, el hijo llevado en los brazos de Madonna babilónica, se describe muy claramente de este modo para identificarlo como con Nimrod, Nino, rey de los asirios. Nino, el más antiguo de los reyes de Asiria mencionados en la historia, realizó grandes hazañas, siendo por naturaleza de índole bélica, además de ambicioso de la gloria que resulta del valor. Armó un considerable número de jóvenes que eran tan valientes y vigorosos como él mismo. Los entrenó durante largo tiempo con ejercicios difíciles y privaciones, y por estos medios los acostumbró a soportar las fatigas de la guerra y enfrentar los peligros con intrepidez. Como Diodoro refiere a Nino como el más antiguo de los reyes asirios, y lo representa haciendo las guerras que aumentaron su poder extraordinariamente, sometiendo a su dominio al pueblo de Babilonia cuando no existía todavía la ciudad de Babilonia. Esto demuestra que ocupó el mismo lugar que Nimrod, de quien dicen las escrituras que llegó a ser el primer poderoso en la tierra y que fue el comienzo de su reino Babel, ahí en Génesis 10. En 1 Crónicas 1:10 dice: Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Usted sabe que Noé tuvo 3 hijos. ¿Qué me lo puede decir? A ver, vamos, usted coopere. ¿Quién me puede decir los 3 hijos de Noé? Vamos. Cam, Sem y Jafet. Entonces, Nimrod viene de Cam. Cam engendró pues a Cus, y Cus engendró a Nimrod. Entonces, con respecto a esto, la historia de Nino y de Nimrod armonizan exactamente también. La manera en que Nino consiguió el poder es la misma en que Nimrod erigió la suya. O sea, hablan de Nino, ¿verdad? Pero realmente es Nimrod. El carácter característico de Babilonia, en Isaías 47 lo va a leer usted después, lo va a leer después. Número 1, le llama virgen, hija de Babilonia, hija de los caldeos, señora de reinos, mujer voluptuosa, hechicera de muchos encantamientos, astróloga y adúltera. Es el nombre que le da a Babilonia, ahí en el capítulo 47 de Isaías. Esto es lo que dice, lo que vio Juan. ¿Ha caído qué? La gran ciudad, la gran Babilonia. Porque otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Todo esto que hablamos, y aún más todavía que vamos a ver en el capítulo 17, se va a dar cuenta usted lo que Babilonia vino a hacer a todo el mundo con su idolatría. Y esto, hermano, es tan peligroso, pero gracias a Dios que nosotros estamos adorando a un Dios que con nuestros ojos físicos no lo podemos ver, pero con los ojos espirituales sí lo podemos ver. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios.